Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se escuche bien para desarrollar la idea esta que planteaba Tomás Zumblatt, que la desarrollamos un poco con esta idea de dos cosas básicas, ¿no? Ver los principios básicos de la nutrición animal y uso de los silajes, o sea, aquellas cosas indispensables que tenemos que manejar sí o sí y que son las más importantes, y no necesariamente abordar absolutamente todo lo que se refiere a nutrición animal. Entonces vamos a ir discriminando aquellas cosas que tenemos que conocer, pero no necesariamente manejarlas en profundidad. Y todo esto lo vamos a desarrollar pensando en que esta nutrición y uso de los silajes es para volcarla al mejoramiento de los sistemas de producción, tanto de carne como de leche, donde los silajes son una herramienta fundamental. Y para eso entonces desarrollamos este objetivo, que es un programa ordenado con contenidos teóricos y aplicación práctica, que va a ser las dos partes que tiene la capacitación, para ordenar y afianzar conceptos que nos permitan tomar decisiones con criterios técnicos, con criterios racionales, lógicos, pensando en mejorar los resultados a través del manejo de la alimentación, considerando los silajes como recursos estratégicos. El programa es un poco lo que mencionó Tomás. Vamos a arrancar este módulo con los alimentos, la nutrición y la alimentación, un puntapié inicial a partir del cual empezamos a construir el análisis. Ahí hay una interferencia de algún micrófono abierto. Ahí está, bueno. El segundo módulo va a ser la degradación ruminal, digestión y aporte de nutrientes, que es la transformación de estos alimentos ya dentro del animal. Y para terminar la parte teórica, cómo los silajes se convierten en un alimento estratégico. Y la parte práctica va a ser relacionando estos conceptos a lo que en términos concretos, prácticos y a campo podemos desarrollar en cuanto a tres aspectos fundamentales. Lo que vamos a considerar respecto a los cultivos, lo que vamos a considerar y poder ver y analizar en los procesos de confección de silaje, y por último en la utilización de los silajes, con un concepto importante que es poner énfasis en que no tengamos pérdidas en esta transformación de los cultivos hasta el producto animal. Entonces, bueno, básicamente este programa lo vamos a desarrollar, si es que podemos pasar la diapositiva, no sé qué le pasa. A ver. Marcelo, si querés ponerlo en Sí, modo presentación, quizás ahí. ahí está. Ahí va pasando. Ahí está. Gracias, Tomás. El módulo 1, entonces, vamos a ver los principios generales de la composición de los alimentos para los rumiantes, que tiene una connotación particular por la forma en que utilizan los alimentos los rumiantes, y la utilización de los distintos componentes, haciendo énfasis en aquellos componentes que son los principales en el caso de los silajes. Entonces, estábamos definiendo que la nutrición es la relación entre el alimento y el funcionamiento del organismo animal, o sea que arranca de la composición del alimento con sus propiedades nutricionales y cómo esa composición va a producir el aporte de nutrientes para generar el producto animal. Esa es la definición y lo que entiende la nutrición. Y la alimentación, si nos preguntamos entonces qué es y qué diferencia hay entre nutrición y alimentación, básicamente está definida como que la alimentación
es la nutrición más todo el manejo que hagamos para lo que sería dar de comer. Entonces, la alimentación es la nutrición, que la podemos definir en términos casi vulgares, de la boca del animal para adentro, y cuando sumamos el manejo, ahí estamos en el concepto de alimentación. Quiere decir que alimentación resume toda la utilización de nutrientes más todo lo que hagamos previamente para que el animal pueda consumir adecuadamente esos nutrientes. Y recién eso va a dar una respuesta productiva en el animal. Va a ser el resultado de las dos cosas. Por eso hablamos de alimentación más que de nutrición, pero tenemos que conocer perfectamente bien qué pasa con la relación entre la composición de los alimentos y el animal. Esto, por supuesto, siempre va a estar en el marco de un sistema de producción que nos va a dar resultados productivos y resultados económicos, como se ve abajo a la derecha, y tiene implicancias con los costos y con una serie de interacciones que tratamos de definirla de esta manera. Las interacciones son las interacciones básicamente relacionadas a los cultivos, los suelos, las plantas, los animales, el manejo, el personal. La utilización de nutrientes es específicamente la nutrición y que se refiere a lo que podríamos llamar conocer el rumen o conocer todas las alteraciones que se producen en el rumen. Y dar de comer es llevar todos estos conocimientos y toda esta que le llamamos aspectos que nos brinda la ciencia a la cuestión práctica en cada caso, en cada establecimiento y en cada situación. Quiere decir que con esto nosotros podemos plantear claramente los objetivos que vamos a tener en esta capacitación. Entender los principales aspectos que hacen a la utilización de los alimentos para cuantificar el aporte de nutrientes. Marcelo. Bueno, decíamos entonces que los objetivos, pasa la siguiente, Gaspar, es conocer los alimentos para poder cuantificar lo que son los aportes que hacen esos alimentos en función de la respuesta animal que queremos obtener. O sea, bueno, nuestro objetivo principal es poder considerar a los alimentos como el aporte de nutrientes y a partir de ello y en función de los requerimientos de cada animal poder conocer y estimar el resultado productivo. A su vez, también vamos a poder estimar como punto final el resultado económico. Entonces, esto es lo que queremos conocer y para lo cual entonces vamos a comenzar a la primera parte que sería composición de los alimentos. Con una definición, la siguiente, que los alimentos es el material que puede ser ingerido, digerido y absorbido capaz de aportar nutrientes para obtener una determinada respuesta animal. Entonces, fíjense cómo vamos llegando a una definición clara y concreta de qué entendemos como alimentos para la nutrición animal, y en este caso vamos a hacer hincapié básicamente en los silajes. La siguiente, vemos que hay un proceso de transformación, que va a ser lo que vamos a profundizar en el próximo módulo, que es que estos nutrientes que componen el alimento van a pasar por un proceso de transformación, de digestión, y van a llegar a este nutriente que le aporta al animal, pero que va a ser totalmente distinto a la composición del alimento. Por lo tanto, necesitamos conocer las dos cosas, la composición del alimento y el proceso que lo transforma y que termina en nutriente utilizable por el animal. En la siguiente vemos simplemente una imagen de la gran transformación que se da en el caso de los rumiantes por este rumen, este gran saco fermentativo donde se producen las principales transformaciones del alimento que consume el animal y recién ahí vamos a tener la provisión de nutrientes para el animal. Por lo tanto,
todas las consideraciones que vayamos a hacer de los componentes del alimento, las vamos a analizar a la luz de su transformación que hacen microorganismos en el rumen y que las transforman totalmente. Quiere decir que en primera instancia tenemos que alimentar a los microorganismos del rumen. Eso, de alguna manera, genera una particularidad en el caso de los rumiantes y un análisis específico que hace que esa consideración de los componentes de los alimentos tenga que ser a la luz de lo que se modifica o modifican los microorganismos del rumen. En la siguiente, entonces, empezamos a ver la composición química de los alimentos, que es lo primero en lo cual podemos tener, digamos, un análisis y podemos tener un conocimiento de las características de cada uno de los alimentos. Y vemos que los alimentos, cualquiera sean, tienen un componente que es agua y el resto es materia seca. Quiere decir que todos los alimentos tienen alguna participación de agua, pero los nutrientes están en la materia seca, no en el agua. El agua es un vehículo, el agua la necesitan los animales, pero no es ahí donde están contenidos los nutrientes, sino que están en la materia seca. Esto es muy importante y ya vamos a ver, porque casualmente en el caso de los silajes, la materia seca es muy variable, o sea, dicho de otra forma, el contenido de agua es muy variable y nos hace cambiar la concentración de los alimentos que están en la materia seca. A su vez, dentro de la materia seca tenemos dos grandes componentes. Uno minoritario, que son minerales, que no es materia orgánica, que son componentes inclusive que muchas veces son contaminantes, como en el caso de los silajes, todo lo que es suelo y lo que proviene del suelo y puede haber sido cosechado y estar presente como componentes minerales, pero que no son parte de la materia orgánica. Quiere decir que descontado el agua y descontado los minerales, nos queda la materia orgánica como el principal componente donde sí están contenidos los nutrientes. Y los nutrientes los vamos a clasificar como hidratos de carbono, componentes nitrogenados, lípidos, vitaminas y algunos otros componentes minoritarios. Entonces, vemos que ya estamos definiendo los grandes grupos a los cuales nos vamos a referir como nutrientes, que son, de nuevo, hidratos de carbono, compuestos nitrogenados, los lípidos que normalmente en los alimentos de los rumiantes están en muy baja cantidad, vitaminas que también están en muy baja cantidad. Quiere decir que estamos pensando en que la gran cantidad de nutrientes van a estar en los hidratos de carbono y los compuestos nitrogenados. Pero volviendo entonces a la materia seca y al agua como principal componente que tenemos que discriminar, porque todos los cálculos, toda la concentración de los nutrientes se hace y se determina en relación a la materia seca. Se descuenta el agua. En cualquier análisis, en cualquier cuantificación, inclusive del consumo de los alimentos. Pasaste a la siguiente, perdón, Gaspar, de materia seca. A ver, Marcelo, decime vos. Materia Estoy seca acá. pasa donde hay dos círculos grandes. Acá estamos, acá estamos. Es la siguiente. Composición química de alimentos, ¿la pasaste, Gaspar? Sí. Y después estamos en materia seca. Vos podés ver pantalla en tu computadora, ¿eh? Ah, es que estaba siguiendo la mía. Perfecto, Gaspar. Materia seca. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en este caso? Estamos viendo simplemente un ejemplo en el cual esos dos círculos tienen
distintos contenidos. Uno, los círculos blancos, que es el agua, y los círculos azules, que son la materia seca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un peso total, si yo lo mido, que es la muestra de alimento o del forraje, que si le saco el agua, me queda solamente el peso seco o la materia seca. En este caso, si lo vemos en términos gráficos, diríamos que extrayendo el agua, que son 16 círculos blancos, me quedan los círculos exclusivamente de la materia seca, que son también 16, por lo tanto el porcentaje de materia seca es el 50%. Entonces, 50% es el contenido seco una vez que extraemos el agua de la muestra total. En la siguiente vemos otro ejemplo, para ponerlo en términos gráficos, en los cuales la cantidad de círculos azules, o sea, la materia seca, es la misma, pero en una muestra que tiene menos cantidad de agua, o sea, a la izquierda, menos círculos blancos que representan el agua. Por eso la relación entre la materia seca o el peso seco donde están los nutrientes y la muestra original nos dice que tenemos el 76% de materia seca, o sea, tenemos menos agua. En la siguiente, Gaspar, estamos en la siguiente, perfecto. Vemos otro caso en el cual la cantidad de agua es la misma que el caso original, 16 círculos blancos, pero con 4 círculos azules, que es la materia seca, que entonces, relacionando esos 4 círculos de materia seca con respecto al peso total de la planta, o de la muestra, en este caso, me daría que son 4 en 20, dividido 20, me da 20% de materia seca. Entonces, en la próxima, vemos ya de que con todos estos ejemplos podemos definir que el porcentaje de materia seca de cualquier muestra o de cualquier forraje es la relación entre el peso total, o sea, el peso total respecto al peso seco, o al revés, peso seco a la derecha, ya habiendo extraído el agua, respecto al peso total de la muestra, por 100 si lo queremos expresar en porcentaje. Si no lo expresamos en porcentaje, nos queda, en este caso, 4 a la derecha respecto a 20 a la izquierda, nos da exactamente 0,2 multiplicado por 100 nos da 20%. Esto es tremendamente importante y vemos en la siguiente, sobre todo en el caso de los silajes, por la gran variación, la gran variabilidad que tiene la materia seca de los distintos silajes. Entonces, lo que tenemos que hacer en todos los casos, y la primera determinación de composición de un alimento es conocer el porcentaje de materia seca. ¿Y esto cómo se hace? Como decíamos antes, secando una muestra de distintas formas, de distintas modalidades. Ahí está arriba a la izquierda una estufa simplemente que se regula entre 60 y 100 grados de temperatura. Hay algunas que son con circulación de aire forzada que ayudan a secar más rápido la muestra. A la derecha tenemos un microondas y abajo tenemos un pequeño aparatito que se llama Coaster. La siguiente, Gaspar, vemos el caso de
un lugar donde posicionar la muestra, que es lo que está a la derecha, con una malla que permite sostener la muestra, y un aparato que hace circular aire caliente para que esa muestra se seque rápidamente. Y siempre la pequeña balancita para hacer la relación de lo que es la cantidad original de la muestra y cuando el peso de la muestra ya seca. En la siguiente vemos el caso que se usa frecuentemente y que lo vamos a comentar en particular, que es el caso del microondas. En el caso de microondas se pone, como se ve en la muestra, en la foto, una muestra de aproximadamente 100 gramos de peso fresco, de peso inicial, y se hace andar el microondas entre 1 y 2 minutos a máxima potencia. Luego se saca la muestra y se va pesando, y llamamos que este proceso tiene que hacer hasta peso constante. ¿Qué quiere decir peso constante? Quiere decir que la muestra, cada vez que se saca y se pesa, no modifica ya su peso. Quiere decir que se ha extraído toda el agua y por lo tanto el peso ya es el peso seco y es el peso constante. Entonces la relación entre ese peso seco, que es constante, y el peso de los 100 gramos que pusimos originalmente, nos va a dar el porcentaje de materia seca. Entonces, esta es una de las formas de determinación que tenemos, que es simple, que es casera, que la podemos hacer en cualquier caso, y si no, estufas, y si no, va a ser uno de los resultados que vamos a obtener en un análisis de muestra en laboratorio. Para el caso de los silajes, esto es muy, muy importante porque hay muchas implicancias del porcentaje de materia seca en el caso de los silajes. Y vamos a ver en la siguiente alguna de esas implicancias. Por ejemplo, muchas veces, como dato de rendimiento, tenemos un valor de cantidad total de forraje picado o forraje cosechado. Pero dependiendo del porcentaje de materia seca que tenga cada uno de esos casos, la cantidad real de alimento en kilos de materia seca por hectárea puede ser muy, muy distinto, como vemos en este gráfico. ¿Qué vemos? Que para un rendimiento supuesto de 45.000 kilos de materia verde por hectárea, que es lo que muchas veces la máquina o el contratista nos da ese dato, que sería en este caso entonces 45 toneladas de materia verde por hectárea, transformada con rangos de materia seca que observamos frecuentemente en distintos tipos de silaje. Ahí yo pongo 28% de materia seca, 32, 36 o 40. En realidad lo que tenemos son diferencias muy importantes en kilos de materia seca por hectárea, o sea, en kilos de nutrientes, que transformado a raciones, para verlo de alguna manera, la cantidad de forraje que realmente tenemos para la alimentación, vemos que podemos tener una diferencia de 43% simplemente con variaciones del porcentaje de materia seca, que en este caso están en un rango del 28% al 40% de materia seca, y que a veces ese rango, en el caso de silajes, es aún mayor. Quiere decir que acá hay una implicancia muy importante, sobre todo para el caso de los silajes, que si consideráramos, por ejemplo, otro caso de otro alimento, como el caso de granos secos almacenados o como alimento, el rango de variación es muy bajo. Quiere decir que si decimos que tienen 85, 86% de humedad un grano, es
muy poco variable en comparación a la variabilidad que tienen normalmente los silajes. Entonces, esta es la primera implicancia muy, muy importante. La segunda implicancia, y vamos a la siguiente, Gaspar, es cuando tenemos que definir, dependiendo del peso seco, la cantidad de silaje que tenemos que dar de comer a los animales, y que yo decía antes, todos los cálculos y todas las proyecciones se hacen en peso seco, todas las dietas se formulan en peso seco, se formulan en participación sobre el peso seco, el consumo se estima en peso seco. Quiere decir que nosotros lo que sabemos que le tenemos que dar es una cierta cantidad de peso seco, pero cuando en la práctica vamos a cargar el mixer o vamos a definir cuánto es lo que implica en material tal cual, lo tenemos que llevar a ese peso seco al revés a material tal cual. ¿Esto qué quiere decir si vemos el gráfico? Como dijimos al principio, arriba dice el porcentaje de materia seca, el peso seco sobre el peso total. Pero si yo quiero saber el peso total que le tengo que dar a los animales, va a ser el peso seco dividido su porcentaje de materia seca. Entonces, ahí tomamos un ejemplo abajo al final. Si yo quiero alimentar a 100 animales y a cada animal le tengo que suministrar según la ración y según la dieta 10 kilos de materia seca por día de silaje, y tengo silaje con 31% de materia seca o con 38% de materia seca, la pregunta es ¿cuánto tengo que poner en el mixer o cuánto tengo que cargar o cuánto le tengo que dar del material que le llamamos tal cual? El material fresco, otra forma de llamarle, es material tal cual, tomado del inglés que es as feed, como la forma en que el alimento está. Entonces, si hacemos este cálculo como otra implicancia de la variación del porcentaje de materia seca de los silajes, nos va a dar, y ahí hace otro clic Gaspar, perdón, la siguiente, vemos abajo que con 31% de materia seca tendríamos que dar 3.225 kilos tal cual, y si tuviese el silaje 38% de materia seca, tendríamos que poner 2.631 kilos tal cual. Quiere decir que hay una implicancia muy importante desde el punto de vista práctico de cuánto es lo que vamos a suministrar según el porcentaje de materia seca que tenga cada silaje, cada bolsa o cada sector del silaje producido. Por lo tanto, es una medida que tenemos que conocer permanentemente y en cada caso para poder ser realmente efectivos en la correcta alimentación. La siguiente implicancia, y ahí vamos a la siguiente, Gaspar, es que el momento óptimo de picado también depende del porcentaje de materia seca del cultivo total. Y ya vamos a profundizar en este tema, pero que lo definimos como que el óptimo estaría en 35% de materia seca, pero no todos los silajes se pueden hacer o se hacen con ese porcentaje de materia seca óptima, pero el porcentaje de materia seca tiene un impacto directo en el proceso de picado y confección del silaje. Por lo tanto, también lo tenemos que conocer a la materia seca ya del cultivo por su efecto que tiene en el picado. Y lo último que podríamos decir como implicancia de la materia seca es que permanentemente
el estado fenológico y el estado de los cultivos o de las pasturas está cambiando permanentemente en su porcentaje de materia seca y que también tiene implicancias en la composición de todos los otros componentes de la planta que vamos a ver a continuación. Quiere decir que esto, digamos, lo que queremos es realmente tomar conciencia con algunos ejemplos concretos de la importancia que tiene el porcentaje de materia seca, particularmente y sobre todo en el caso de los silajes. Volvemos entonces, ya una vez sacada el agua y teniendo el dato de materia seca, sobre los cuales vamos a analizar los distintos alimentos, ver dónde está esa materia seca. Y esa materia seca en realidad está, y lo que nos sirve para entender las diferencias en composición de los nutrientes, en la próxima, Gaspar, está en la célula vegetal. Quiere decir que la célula vegetal es la base, es el componente en el cual se encuentran los nutrientes y es lo que nos sirve para analizar los distintos tipos de nutrientes y las variaciones que hay de los nutrientes en los distintos tipos de forraje. Y en la pared celular, que cualquier vegetal es una suma de células vegetales, tenemos dos componentes principales. La pared celular, que en este caso está representada por la línea externa, verde y blanca, y todo lo que está por dentro, que es el contenido celular. Esos son los dos grandes componentes que nos va a servir para el análisis de la composición de los alimentos. Pared celular y contenido celular. ¿Por qué? Porque básicamente tienen distintas propiedades nutricionales y restricciones lo que tengamos dentro de estos dos componentes. La pared celular es donde están los componentes de menor digestibilidad, son todos hidratos de carbono, y en el contenido celular están aquellos de mayor valor nutricional y de mayor disponibilidad nutricional. En la próxima vemos entonces ya la clasificación de dos grandes grupos que son los hidratos de carbono, donde hay aquellos que están en el contenido celular, que son azúcares simples, en general en las plantas, y de almacenamiento, básicamente almidón, en los granos. Estos son parte de contenido celular o solubles y que vamos a ver que después se relacionan a una alta disponibilidad de nutrientes para el animal, para el rumen. En cambio, los que están o componen la pared celular se les llama también estructurales y en realidad en términos químicos son pectinas, hemicelulosa, celulosa y lignina. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que los dos grandes componentes de hidratos de carbono, hay algunos que están en la pared celular y otros están en el contenido celular. En la siguiente vemos esta relación con respecto a la disponibilidad nutricional que vemos en la columna de la derecha. Los del contenido celular, ya sean azúcares, almidones, todo lo que está en el contenido celular, incluyendo proteínas, lípidos, son de alta disponibilidad nutricional. A diferencia de todos los elementos que están en la pared celular, que como dijimos son hemicelulosas, celulosas, ligninas, que son de parcial disponibilidad nutricional o que son directamente indigestibles. Y acá, como componente de la pared celular, básicamente
La lignina es el componente indigestible acoplado normalmente a la celulosa como componente de la pared celular. Si vemos la siguiente, vemos otro gran grupo de los compuestos nitrogenados. Entonces recordemos, un grupo son los hidratos de carbono y otro grupo importante y mayoritario son los compuestos nitrogenados. Y acá tenemos también una diferencia de dos grandes grupos, lo que son las proteínas verdaderas y lo que son compuestos nitrogenados no proteicos. Los no proteicos quiere decir que no constituyen una cadena de aminoácidos que los constituyan como proteínas, sino que son ya sea aminoácidos sueltos, amonios, urea como uno de los componentes no proteicos que pueden tener, digamos, importancia, porque muchas veces podemos considerar a la urea como un suplemento para aportar compuesto nitrogenado, pero va a ser de forma no proteica, a diferencia de las formas proteicas. Entonces, estos son los componentes principales que están ligados a la estructura de la célula y que vamos a ver enseguida cómo los determinamos a través de los análisis y cómo los interpretamos y cómo nos van a señalar la calidad final de cada uno de los alimentos y sobre todo cada uno de los silajes como lo que nos vamos a enfocar principalmente. El otro análisis que vamos a ver son varios desde el punto de vista de las distintas alternativas que tenemos de análisis de los alimentos, ya que normalmente ¿cómo hacemos para conocer esta composición de la cual estamos hablando? Bueno, evidentemente son composiciones que, salvo la materia seca, que la podemos hacer nosotros simplemente secando la muestra, van a ser análisis que se realizan en laboratorios, pero que es muy importante conocer cuáles son las distintas alternativas y cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de análisis, porque nos van a estar mostrando cosas distintas. Estamos en análisis de alimentos, Gaspar. En la siguiente. Sí, Marcelo. Perfecto. Bueno, entonces ahí están de alguna manera clasificados los tipos de análisis. Los químicos convencionales o in vitro se hacen, digamos, en laboratorio con estas técnicas que le llamamos in vitro. Hay un análisis que se llama proximal o de Wendy, que no se usa más. Esto es importante porque a veces viene alguien y preguntan, che, mirá, tengo acá este resultado de fibra bruta. Fibra bruta no se usa más. Es parte del análisis proximal que no se usa porque no nos dice nada. Eso ha sido reemplazado por el sistema de detergentes o de Van-Sus, que es uno de los que se usa ahora, que se usa actualmente. Hay un sistema que se llama análisis ANCOM, que es una serie de pasos con aparatos estandarizados que se están usando en todo el mundo, que nos permitan determinar todos estos detergentes, análisis de detergentes o Van-Sus, y además digestibilidad, que es otro análisis que ya vamos a analizar en particular. Otra forma de análisis que se está incrementando mucho como método indirecto es el análisis de espectroscopía de refractancia de infrarrojo cercano. Parece complejo, pero la sigla normal que usamos para esto se llama el uso de un aparato que se llama NIRS. NIRS es la sigla en inglés de lo mismo que acabamos de decir recién, o sea, Near Infrared Refractance Spectroscopy.
ese sería lo que es NIRS, o sea, dicho en criollo, es refractancia de rojo cercano. ¿Qué quiere decir esto? Que es un método indirecto, es simplemente un aparato que incide sobre la muestra con una serie de rayos infrarrojos y según cuál sea la refractancia de esos rayos, se relaciona con la composición de los alimentos. ¿Cuál es la ventaja que tiene este método? Es que es rápido, es casi inmediato, es económico, pero requiere del aparato y requiere de la muy buena calibración del aparato. Como es una relación entre los rayos con respecto a la variable que queremos analizar, la variable va a ser la proteína, va a ser una serie de fracciones de la planta, necesitamos que sean confiables de acuerdo a la calibración. Después hay análisis in situ, que es dentro del animal, e in vivo, que quiere decir cuando el animal es el que consume, digiere y utiliza el alimento. Bueno, entonces para avanzar en esto seguimos a la siguiente y vamos a ver el análisis de detergentes o Van-Sus, que lo que hace es que a una muestra de forraje se lava, se pone un detergente neutro, formulado especialmente, eso lava el contenido celular que vimos antes, proteínas, almidones, azúcares, y queda solamente la pared celular. La pared celular está conformada por celulosa, hemicelulosa y lignina, y queda esta variable que se llama FDN, fibra detergente neutro. Y esto nos está reflejando una entidad nutricional y que ya vimos antes de la pared celular, que es muy importante como principal componente de los alimentos. A esa fibra detergente neutro se la somete nuevamente a un detergente ácido, eso lava la hemicelulosa, que es la más digestible, y nos queda la celulosa ligada a la lignina, lo menos digestible, y eso se llama FDA, fibra detergente ácido. Quiere decir que son las dos variables de resultado del sistema de detergentes o Van-Sus, FDN, que nos refleja exactamente la pared celular, ya extrayendo todo el contenido celular, y FDA es la parte de la pared celular que no es digestible por parte de los rumiantes. En la próxima vemos un método para estimar la digestibilidad, que es el otro gran componente que, si bien muchas veces conocemos la cantidad que hay de cada uno de los componentes, no sabemos y necesitamos saber cuánto de eso se digiere. Y a eso le llamamos digestibilidad. Y para estimar la digestibilidad, la digestibilidad podemos definir como la cantidad total de nutrientes que el animal va a utilizar en conjunto, la sumatoria, el total. Puede ser in vivo, cuando le doy de comer al animal, in vitro, cuando la muestra la simulo en el laboratorio en cuanto a su digestibilidad, in situ, cuando la muestra la pongo dentro del rumen a ver cuánto se digiere, y métodos indirectos como producción de gas y como métodos químicos. Lo más importante en todo esto es, como anticipo, ya que digestibilidad y digestión lo vamos a ver en el próximo módulo, es que en la siguiente vemos que este componente no digestible FDA de la pared celular es un estimador de la digestibilidad. ¿Por qué? Porque todo lo del contenido celular dijimos que es altamente digestible. Y lo de la pared celular es de digestibilidad variable.
si yo conozco FDA, que es lo que no se digiere, puedo tener a través de este método un estimador de la digestibilidad. Después vamos a analizar si este estimador es bueno, es malo, o para qué nos sirve, pero necesitamos conocer que FDA puede ser un estimador de digestibilidad. Y las otras, en la siguiente, vemos otras formas de medir la digestibilidad. Cuando dijimos in vivo, ¿qué quiere decir? Que le damos de comer al animal una cantidad que medimos, que conocemos, eso sufre dentro de todo el tracto digestivo del animal un proceso de digestión, lo no digerido por el animal se excreta, son las heces, por lo tanto la diferencia entre lo consumido y lo excretado es lo que realmente el animal digirió. En la siguiente vemos, simplemente para tener conocimiento de lo que sería la digestibilidad in situ, que vemos que este animal tiene una fístula, un orificio tapado con una cánula que accede al rumen, y es ahí donde nosotros podemos incorporar muestras y ver cuánto se digiere, con la ventaja de tener una idea de cuánto se digiere a través del tiempo, cosa muy importante que vamos a ver en el próximo módulo, como cinética de la digestibilidad, o qué pasa con la digestibilidad a través del tiempo. Todo esto tiene importancia e implicancia, sobre todo en los forrajes y particularmente en los silajes, por los grandes cambios, y vamos a la siguiente, que tienen los cultivos a medida que avanzan en su desarrollo fenológico, cómo va cambiando cada uno de estos componentes y de nutrientes como composición de los alimentos. Entonces, fíjense cómo la pared celular a la izquierda, a un estado temprano de la planta, tiene 35% de pared celular, y en un estado avanzado, a partir de un incremento de los componentes de la pared celular, que son hemicelulosa, celulosa y lignina, puede tener 60% de pared celular. Mientras que, por el contrario, el contenido celular, que es el componente mayoritario cuando la planta es joven, cuando uno está en un inicio de su desarrollo y su estado fenológico, es mayoritario y puede tener 65%, y a partir de una disminución de las proteínas, los lípidos, los minerales, puede pasar a ser el componente minoritario y ser el 40% del total. Por eso necesitamos conocer estas variaciones y esta composición, sobre todo de la pared celular, y arriba, fíjense, tenemos cómo varía la digestibilidad, que puede ir del 80% al 56%, según el estado fenológico, el estado en el cual se encuentra la planta, y que nosotros, dentro de estas variaciones, en el caso específico de silaje, lo vamos a utilizar en un determinado momento. O sea, el picado lo vamos a hacer en un determinado desarrollo fenológico, con una determinada composición que es muy variable y que es lo que necesitamos conocer e interpretar, cómo a medida que cambia el cultivo cambia su composición y va a cambiar el valor nutricional. En la siguiente vemos cómo, en el caso de los silajes, los dos componentes nutricionales principales es la cantidad de almidón que está contenido en el componente grano y la FDN o la pared celular. Fíjense, el almidón puede variar entre 20 y 35% y la FDN entre el 40 y el 50%, esto en el momento óptimo o adecuado de picado.
Ahora, no solamente nos interesa la cantidad o el contenido de cada uno de estos componentes, como almidón y FDN, sino también su digestibilidad. Por eso incursionamos en el tema de digestibilidad y que va a ser el tema central que vamos a tomar en el próximo módulo. Como un ejemplo, en la siguiente vemos la relación entre, por ejemplo, lignina con digestibilidad. En una época, como lignina es un componente indigestible, se pensaba de que era un buen indicador de digestibilidad, pero después se fue viendo que en realidad la relación entre lignina y digestibilidad no es suficientemente buena y hay otros componentes, otras determinaciones que son las que se están haciendo actualmente, que guardan muy buena relación con digestibilidad y son buenos estimadores. Entre ellos, la fibra detergente neutro, o sea, FDN, o sea, pared celular indigestible, pero medida ya no a través de la FDA como una evaluación química, sino medida a través de la degradación real que esa pared celular tiene en el rumen. Esto es algo de lo que vamos a profundizar en el módulo que viene, porque es lo que actualmente se está considerando, se está midiendo y se está teniendo en cuenta. Y esto lo traigo a colación porque hay una dinámica permanente de cambios en los conceptos, en la información y en las variables que se están tomando para definir la composición y calidad, sobre todo en el caso de los silajes. Entonces, lo que se creía en un momento, hoy vemos que no es así necesariamente, que hay otras alternativas. Por eso esto es dinámico y tiene avances permanentes en las determinaciones y los análisis.